Sabemos que Pablo estaba escribiendo de la cárcel, no podía salir y nosotros en un poco de la misma manera estamos en una situación de crisis cuando no tenemos toda la libertad para hacer las cosas que siempre debemos hacer. También es una prueba para muchos. Es una prueba económica, es una prueba en nuestra vida espiritual y también para muchos es difícil ser animado en este tiempo. En la semana pasada estudiamos un mensaje sobre el tema cómo seguir adelante. Y Pablo explicó que no hemos alcanzado la perfección en la vida cristiana, pero Dios tiene un propósito para nuestra salvación. Dios nos salvó, la Biblia dice, para conformarnos más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que olvidar las cosas que quedan atrás en el pasado y proseguir adelante a la meta de nuestro llamamiento en el Señor Jesucristo, que es ser santo, hacer su voluntad en la tierra. Desafortunadamente, hay muchas personas que piensan que la salvación es el fin de la vida cristiana. Si podemos alcanzar la salvación, este es el fin y no tenemos que hacer nada más. Bíblicamente, la salvación no es el fin, es el primer paso de la vida cristiana. Todos los que tienen a Jesucristo como su Salvador están en otro camino que eran antes. Algunas personas no experimentan la vida cristiana completamente porque no toman los pasos bíblicos, los primeros pasos. Por ejemplo, después de recibir a Jesucristo como su Salvador, el primer paso bíblicamente es hacer el bautismo bíblico. El bautismo bíblico es un bautismo de fe, es un bautismo de arrepentimiento y es después de recibir a Cristo por la fe. Entonces, si un bautismo era antes de creer en Jesucristo, debe bautizarse de nuevo para mostrar al mundo un testimonio público que usted ya tiene a Cristo como su Salvador. Bíblicamente, la mayoría de las personas se bautizaron el mismo día de su fe. En esta cultura es más común enseñar algunos temas básicos primero o antes del bautismo, porque hay muchas personas que no entienden el bautismo. Muchas personas que han oído cosas que la verdad no son bíblicas. Después de bautizarse, el próximo paso debe ser un miembro de una iglesia bíblica que enseña la Biblia, enseña la sana doctrina. Porque apartado de la iglesia es muy fácil sentirnos solos, que no hay nadie para ayudar, que estamos en este camino y a veces no sabemos qué hacer. A veces en el corazón sabemos que debemos hacer algo más, pero no sabemos cómo tomar los próximos pasos de fe. También a veces en la iglesia, como miembros también, estamos en un camino correcto, pero tomamos pasos equivocados. A veces tenemos grandes problemas en la familia, a veces problemas en el matrimonio, a veces problemas en la vida personal. Yo recuerdo hace muchos años cuando era un cristiano joven, mi vida era muy desordenada. Yo no tuve buenos ejemplos de fe en mi familia, no tuve amigos cristianos. Y yo empecé a asistir en la iglesia, pero en el principio no tuve amistades, yo no tuve ejemplos para seguir y era muy difícil seguir adelante. Por tantos años yo era un niño en la fe, no estaba creciendo, no estaba recibiendo la palabra de Dios. En la vida cristiana, hermanos, es muy importante tener buenos ejemplos para guiarnos y para ayudarnos a andar en la luz. Yo creo que el apóstol Pablo entendía eso. El mensaje esta mañana se llama No estamos solos. No estamos solos en la vida cristiana. Dice en Filipenses capítulo 3, versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros.
Pablo dijo lo mismo a los Corintios también en primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Dijo, sed imitadores de mí, pero con una condición, así como yo de Cristo. No es decir que nosotros debemos ser seguidores de hombres. Este puede ser muy peligroso. Este es como empiezan muchas sectas falsas. Debemos seguir a los que siguen al Señor Jesucristo. Los apóstoles ya pasaron a la gloria, no están con nosotros hoy, pero nos dijeron, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. En otras palabras, debemos identificar y seguir los ejemplos de otros cristianos fieles y los que son maduros en la fe. Esta mañana, según el texto en Filipenses capítulo 3, les digo que cada uno de nosotros debemos seguir los ejemplos de fieles seguidores de Cristo. ¿Por qué debemos seguir los ejemplos de otros seguidores de Cristo? Número 1, en el texto vemos que hay muchos que quisieran hacernos desviar del camino. Posiblemente su intento, su motivo es engañar, pero algunos son engañados, ya son engañados y ellos no están predicando la verdad. Yo entiendo que la gente no quiere oír las cosas negativas. Yo entiendo eso, pero es muy importante saber que todo lo que brilla no es oro. Hay muchos falsos maestros en el mundo. Versículo 18 aquí dice así, si alguno quiere venir, disculpe, no es el versículo correcto, no está en la pantalla, voy a leer para ustedes, versículo 18, dice, porque por allí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces sabemos que los falsos maestros son identificados como enemigos de la cruz de Cristo. En el canto, en el himno antes hablamos de la preciosa cruz que nos llama a morir para vivir. Es una vida de sacrificio. Pablo siempre los advertía a las iglesias de los maestros falsos y los engañadores. No había pocos, sino muchos, y todavía hay muchos hoy. Muchos que engañan y muchos que son engañados. Tenemos que hacer la pregunta, ¿qué significa ser enemigo de la cruz de Cristo? La cruz de Cristo representa el camino verdadero de Cristo. Es un camino de sacrificio. Cristo dijo en Lucas capítulo 9, versículo 23, en la pantalla dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. También es una vida apartada del pecado. Cuando decimos que somos salvos, debemos andar en la luz, una vida de obediencia. Dice en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ser enemigo de la cruz significa profesar de ser salvo, pero negarse de tomar su cruz. Es profesar de ser salvo sin arrepentirse de sus pecados. Y lo peor es que algunos engañan a otros con este mensaje falso. Otra cosa sobre los que quieren desviarnos del camino es que su fin es perdición. La primera parte del versículo 19 dice, el fin de los cuales será perdición o destrucción. Hay muchos en este siglo que buscan a maestros que enseñan
un cristianismo light, un cristianismo fácil, sin sacrificio. Pero debemos saber que este tipo de cristianismo es muy peligroso. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, el Señor Jesucristo nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y dice, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesucristo ya pagó el precio de nuestra salvación en la cruz, pero Él nos llama no solamente a creer que es la verdad, Él nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados, para dejar nuestros pecados en las manos del Señor, recibir la gracia de la salvación y seguir adelante siguiendo a nuestro Señor en el camino de la cruz. Estábamos en un camino hacia el infierno y es necesario girar en U como 180 grados, confiando en el Señor y dejando el pecado. Letra C en punto número 1. Estamos hablando de la conducta de los que quieren hacernos desviar. Versículo 19 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Dónde dice cuyo Dios es el vientre? Está refiriendo a la carnalidad, una vida mundana. Jesús no es su Dios es su propio vientre, su estómago. Su Dios es sí mismo, prácticamente. Ellos viven para sus propios deseos, no para ayudar a otros, no para servir a Dios. En Judas, habla del mismo tipo de personas, falsos maestros, también personas en el falso camino. Dice versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, entonces entraron en la iglesia. Encubiertamente, dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, donde dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor. Están enseñando un camino en que una persona puede tener la gracia de la salvación y también andar en pecado y que no es un problema. Yo no puedo imaginar que hay iglesias que permiten pecados así. Dice que solamente es necesario confesar los pecados muy graves. Solamente tiene que hacer las cosas religiosas, hacer los sacramentos y las ordenanzas. Y si la persona puede poner un cheque, no sé la palabra, en los cuadrados, si tiene el bautismo, sí. Si va a la iglesia, sí. Si da su diezmo, sí. Si hacen las cosas así en una lista, que la persona tiene a Jesús, que la persona va a ir al cielo. Hermanos, este no es el camino correcto. Versículo 13 aquí en Judas dice, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Entonces no tiene vergüenza de sus pecados. Es algo que casi tiene orgullo de su manera de vivir. Dice, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Es interesante, esta misma gente a veces habla de la gracia, pero es un camino falso. No es correcto que una persona puede recibir a Cristo, pero también mantener la licencia para andar en pecado. No es decir que un cristiano no peca.
Hermanos, vamos a luchar contra el pecado, contra la carne hasta el último día. Pero cuando no existe esta lucha, cuando estamos bien y cómodos en una vida de pecado, hay un gran problema. Entonces, debemos seguir a los ejemplos fieles, los seguidores fieles de Cristo, porque hay muchos que quisieran hacernos desviar del camino de Cristo. También dice que solo piensan en lo terrenal, no se enfocan en las cosas de Dios, sino en las cosas del mundo. Número 2, esta mañana debemos seguir a los ejemplos fieles, los fieles seguidores de Cristo, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Versículo 20 aquí dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Primero debemos saber que somos peregrinos en la tierra. En la misma manera que Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. En Juan 18, versículo 36, nosotros también no somos de este mundo. Somos peregrinos. Un peregrino es un que anda o viaje por tierras extrañas que presentan dificultades. El que nace de Dios, hermanos, en la regeneración, en la salvación, no son de este mundo, son hijos de Dios. Jesús dijo en Juan, no está en la pantalla, en Juan capítulo 15, versículo 19, dice, si fuerais de este mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois de este mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, un cristiano no debe ser cómodo en el camino de este mundo. No debemos andar en pecado, en las tinieblas. Dios nos llamó a ser santos, a andar en la luz. Somos peregrinos en la tierra. En toda la historia de los hijos de Dios, sabemos que los hijos, los cristianos andaban como peregrinos. Dice en Hebreos capítulo 11, versículos 13 y 14, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Los versículos 15 y 16 dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, un país celestial. Dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces somos peregrinos en este mundo, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Somos ciudadanos del cielo, ya somos ciudadanos del cielo. Pablo dijo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí en la tierra prácticamente somos extranjeros, no somos de este mundo. Debemos recordar que más que ser ticos somos, o no soy, pero ustedes son ciudadanos del cielo. Aquí en la tierra somos embajadores de Cristo. En Efesios capítulo 2, versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Yo quiero explicar algo. Yo no soy tico, soy estadounidense por nacimiento, pero vivo aquí en Costa Rica y estoy tomando todos los pasos para conseguir la residencia.
Cada día estoy aprendiendo el idioma un poco más. Cada día estoy aprendiendo las cosas del país un poco más. Y cuando paso tiempo con los chicos, siempre estoy tratando de entender la cultura tica un poco más. Estoy aprendiendo los frases y los dichos y la comida y toda la experiencia aquí en Costa Rica estoy aprendiendo todos los días. Y ustedes son ticos por nacimiento, yo creo, pero por medio de nacer de nuevo en la familia de Dios, son ciudadanos del cielo. Si usted tiene al Señor Jesucristo como su Salvador, ya tiene su cédula como ciudadano del cielo. Pero es necesario entender y comprender todos los días, aprender más y más la cultura del cielo. Es necesario ser conformado a la imagen de Cristo. Pablo dice, sigue a los que son fieles seguidores de Cristo. Somos ciudadanos del cielo. Y letra C, esperamos la segunda venida de Cristo. Este tiempo es un tiempo de preparación, pero estamos preparando, hermanos, para nuestro hogar eterno en el cielo. Cuando Jesucristo venga otra vez, no habrá más tiempo. En el cristianismo bíblico y verdadero, hay mucha énfasis en la segunda venida de Cristo. Es nuestra esperanza, hermanos. Un día, Cristo venga otra vez. Y nosotros debemos estar listos para dar cuenta a nuestro Señor. Letra C, número 3, debemos seguir a los ejemplos fieles en el Señor, porque seremos glorificados en el fin. A veces es difícil seguir a Jesús. A veces es difícil saber y entender todas las cosas de la Biblia. Es difícil seguir a los seguidores de Cristo cuando se encuentran dificultades y persecuciones. A veces pensamos, ¿quiero de verdad seguir este ejemplo? Porque esta persona está en dificultad, esta persona es rechazada por el mundo, esta persona no tiene las riquezas del mundo, esta persona no puede disfrutar los placeres de pecado en este mundo. Es un camino que quiero seguir. Pero en el fin, hermanos, quiero decirles que vale la pena andar en el camino de la cruz. Vale la pena seguir los ejemplos de los fieles seguidores de Cristo. Vamos a leer Filipenses 3, versículo 21. Dice, hablando de Cristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La doctrina de glorificación explica que cuando Cristo venga para los santos, Él nos transformará. Esta vida que tenemos aquí en la tierra es difícil. Andar como un peregrino todos los días es difícil. Somos extranjeros aquí en la tierra. El cuerpo también es afectado por el pecado y todos los santos conocen muy bien la batalla entre el espíritu y la carne. Pero, hermanos, un día esta batalla acabará. Vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 15, del versículo 50 al 53. Está hablando de la glorificación, la resurrección, cuando Cristo venga. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, entonces los cuerpos mortales, dice, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados,
incorruptibles. Y nosotros, hablando de los que están en la tierra en este tiempo, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En su carta también a los tesalonicenses, Pablo explica que todo eso pasa en el arrebatamiento, o otros dicen el rapto, cuando Cristo viene para tomar su iglesia a sí mismo. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, del 14 al 18, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Podría imaginar este tiempo, hermanos. No más batalla, no más lucha, no más persecución, no más afán, no más ser peregrino, no más ser extranjero en la tierra, no más cáncer, no más pecado, no más adicción. Dios será glorificado en nosotros y seremos salvos de todos los efectos del pecado, no solamente en el espíritu, no solamente en el alma, sino en el cuerpo también. Para terminar, hermanos, es muy importante que no solamente conocemos la verdad, pero tenemos que seguir los mejores ejemplos en este mundo. Todos nosotros debemos seguir los ejemplos de otros. Algunos siguen a los fieles y algunos siguen los ejemplos que no son fieles. Dice aquí Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Yo recuerdo en Nicaragua había un hombre que asistía en la iglesia a veces y este hombre tenía una historia de drogadicción y este hombre empezó a andar en la luz por un tiempo, estaba fiel en la iglesia, pero ¿qué pasó después de como un mes o algunas semanas? No lo vi nada más y yo lo busqué. Encontré a este hombre en su casa. Su casa era tan desordenada, evidencias de drogas en todas partes. Y después de hablar con él para averiguar qué pasó, él sabía que estaba andando en la luz, pero ¿qué pasó? Él empezó a andar con sus amigos que usaban las drogas. Y esta situación pasó algunas veces con este hombre. Estaba fiel por un tiempo, pero él no se separó de las influencias malas. Él empezó a andar con los necios, a andar con los que estaban usando drogas y siempre terminó en fracaso. Las drogas causaron tantos problemas en su cuerpo, era tan horrible que pasó con este hombre. Hermanos, es importante que seguimos los ejemplos fieles. Conocer lo que es correcto no es suficiente. Dios nos ha dado ejemplos de muchos fieles seguidores de Cristo, de los santos en la Biblia. En el Antiguo Testamento encontramos en Hebreos capítulo 11, de los apóstoles en el Nuevo Testamento. También Dios nos ha dado buenos ejemplos en la iglesia. No somos seguidores de hombre, pero seguimos los ejemplos de los fieles que están más allá
en el camino del Señor, que son más maduros en la fe, que pueden guiarnos, que pueden mostrarnos mejor el camino de la luz. Hay muchos que quisieran hacernos desviar del camino. Hay muchos que tienen una forma de cristianismo que llegará en la destrucción, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y la Biblia dice, y pocos son los que la hallan. Somos peregrinos en la tierra y nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos en proceso en este camino entre los dos y tenemos que seguir los ejemplos de los santos y los que han seguido a Jesús fielmente por muchos años. Hermanos, es muy difícil tomar la cruz y seguir a Jesús, pero en el fin vale la pena. Seremos transformados y glorificados. Vamos a tomar un tiempo con las cabezas inclinadas, con los ojos cerrados, hermanos.